Me voy a permitir presentar al doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, que aquí nos acompaña. Él es profesor e investigador, doctor en estudios políticos por la Universidad de París y doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado en la Ciudad de México. Postdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá, en España, y postdoctorado en regímenes políticos comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs, Estados Unidos, con especialidad en justicia electoral. Tiene diversas publicaciones como el constitucionalismo multinivel, argumentación, deontología y otros temas jurídicos por la editorial Tirant de Blanc en Poder Judicial del Estado de Oaxaca, análisis político y jurídico de la justicia electoral en México, editorial Tirant de Blanc en Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Crónica de una dictadura esperada, profesor, investigador y autor de libros de Derecho Electoral y Proceso Electoral. Es doctor en estudios políticos en Francia y en Derecho en México. Sin más, estimado doctor Eduardo de Jesús, le agradecemos su participación y le dejamos el uso de la voz para hasta en 20 minutos hacernos su presentación. Muchas gracias, doctor. Gracias, muy amable, maestro Enrique Torres. Agradezco mucho la invitación. Me congratulo mucho de compartir esta mesa de análisis con colegas y amigos. Y pregunto si están las láminas que envié, doctor Domínguez, para que pueda yo apoyarme, o si puedo subir desde acá, si me dan acceso, subo desde mi computadora las láminas para facilitar la comprensión de lo que voy a exponer. Bueno, el tema al que nos invita la Asociación Politólogos y Administradores Públicos a reflexionar es revocación del mandato. El objetivo de mi exposición es aportar elementos útiles mediante un análisis integral de la democracia participativa y del proceso de revocación de mandato que contribuya a orientar una decisión personal de voto o de abstención informada y consciente el próximo 10 de abril. La democracia, con adjetivos, identificamos la democracia directa o participativa y la democracia indirecta o representativa. En los procedimientos de la democracia participativa tenemos el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, la consulta popular, la revocación del mandato y varias más. La democracia integral, nos dice Norberto Bobbio, que implica que la democracia representativa y la democracia directa no sean dos sistemas alternativos, en el sentido de que allí donde existe una, no pueda existir el otro, sino que son dos sistemas que pueden integrarse recíprocamente. Se puede decir, mediante una fórmula sintética, que en un sistema de democracia integral, las dos formas de democracia, participativa y representativa, son necesarias, pero no son consideradas en sí mismas suficientes. Esto lo señala Bobbio en un libro clásico que todos conocemos, que es El futuro de la democracia. En nuestro país, la normatividad nacional de la revocación del mandato, que como ya se ha comentado es algo bastante reciente, está en el artículo 35 constitucional, fracción novena, y en el artículo 84, párrafo final. Hay otros artículos que aquí señalo que también lo mencionan, pero la regulación principal en cuanto a procedimientos está en el 35, fracción novena, y en el 84, párrafo final.
Pero tenemos también la Ley Federal de Revocación de Mandato, y destaco, porque esto me parece muy importante enfatizarlo, que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y la Ley General de Delitos Electorales no han sido reformadas todavía para regular el proceso de revocación en sus dos etapas, consulta popular y jornada electoral. La consulta popular, que fue la recolección de firmas, ya la pasamos. Estamos a punto de llegar a la jornada electoral, pero sin una regulación legal, porque la Ley Federal de Revocación de Mandato obviamente no regula ni da atribuciones ni al INE ni al Tribunal Electoral para el caso de violaciones legales en el proceso electoral de revocación de mandato en cualquiera de sus etapas. Es por ello que cuando los partidos de oposición impugnaron vía acción de inconstitucionalidad la ley de revocación de mandato, en la sentencia que dictó la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 151/2021, que es apenas del 3 de febrero pasado, se establece ahí un procedimiento para regular de manera supletoria algunas cuestiones, pero que es algo que resulta totalmente insuficiente, como lo vamos a ver enseguida. No dejo de señalar que el artículo 84 constitucional, en su párrafo final, establece que en caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso. Dentro de los 30 días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo constitucional. En ese periodo, en lo conducente, se aplicará lo dispuesto en los párrafos primero, segundo, quinto y sexto, que en esencia lo que dicen es que el presidente provisional no puede cambiar a los integrantes del gabinete presidencial sin la autorización de la Cámara de Senadores. Antecedentes nacionales recientes de consulta popular. Tenemos la consulta popular respecto al aeropuerto de Texcoco, que se realizó sin disposiciones legales que regularan ese proceso. Consulta popular sobre una empresa cervecera en Mexicali, Baja California, que también fue una consulta realizada sin disposiciones legales que regularan ese proceso. De todas maneras, se suspendió la construcción del aeropuerto de Texcoco y no se permitió que continuara la implantación de la cervecera en Mexicali. Y tenemos también como otro antecedente reciente, sin duda el más reciente, la consulta popular para enjuiciar a expresidentes realizada con disposiciones legales incompletas, como ya lo acabo de mencionar, que también con serias lagunas legales se está llevando a cabo este proceso de consulta y jornada electoral en materia de revocación de mandato. Con respecto a los países latinoamericanos que regulan la revocación de mandato presidencial, tenemos Ecuador, Bolivia, Venezuela, México, y en Estados Unidos ya se comentó el caso de California, por lo que no agrego más. Por cuanto a los antecedentes latinoamericanos de revocación de mandato y control de la autoridad electoral, pues tenemos los casos emblemáticos de Hugo Chávez y de Evo Morales, y aunque no hubo revocación en el caso de Nicolás Maduro, las irregularidades durante el gobierno de Maduro con respecto a la relación con la autoridad electoral
e incluso con respecto al Poder Legislativo, pues son bastante conocidas, pero no abundo de momento en detalles al respecto. Me voy a las consideraciones jurídicas respecto al voto en la jornada electoral del 10 de abril. En primer lugar, es un derecho constitucional de voto que debe ser ejercido, pero que admite la posibilidad de abstenerse, al igual que en las elecciones de la democracia representativa. Se trata también de una regulación jurídica insuficiente para efecto de organización, para sancionar administrativa y penalmente conductas irregulares, pero sobre todo sin dinero suficiente para realizar dichas actividades, y creo que podemos entrar al detalle más adelante cuando vengan preguntas y comentarios. Continúo con mis consideraciones jurídicas. La Suprema Corte de Justicia, como ya lo mencioné, ha establecido principios para la aplicación supletoria de disposiciones aplicables a los procesos de democracia representativa, pero que de cualquier forma son insuficientes para regular este proceso de democracia participativa. En consecuencia, la característica principal del proceso de revocación es la falta de certeza y seguridad jurídicas que de manera natural propicia la impunidad en el abuso de poder, al que también creo que vamos a poder entrar en detalle cuando vengan los comentarios de varios de los que deseen hacer. Con respecto a otras consideraciones jurídicas más, si en la anterior consulta legal participó un 10% del electorado inscrito en la lista nominal de electores, es de suponerse que no se llegará al 40% de votantes necesario para hacer vinculante el resultado. Aun cuando el voto revocatorio fuese mayoritario, pero acuda menos del 40% del electorado, el presidente de la República continuaría en el ejercicio de su cargo, porque fue electo en 2018 para 6 años, para 5 años, 10 meses, para ser exactos. Voy ahora a las consideraciones políticas sobre los efectos del resultado previsible de la consulta. En principio, en virtud de la intensa movilización política a favor del voto aprobatorio, es de suponerse que la mayoría de quienes acudan votarán por la ratificación, aunque no sea un resultado con efectos vinculantes, y también al rato entraremos en cifras y en detalles al respecto. ¿Qué otra consideración es importante? El empoderamiento del presidente de la República frente a los partidos de oposición y al interior de su propia coalición partidista, empoderamiento que le facilitará tomar decisiones estratégicas al final de su periodo presidencial, que yo resumo así y después explico si es que surgen preguntas: reelección, prórroga de su mandato o maximato. Continúo con las consideraciones políticas. En función del porcentaje aprobatorio y o ratificatorio, el empoderamiento presidencial podrá facilitarle la aprobación de las 3 reformas constitucionales anunciadas para este año: eléctrica, electoral y Guardia Nacional. Y en las preguntas y comentarios entraré al detalle de qué podría hacer él cuando se le facilite esta situación. Concluyo. Consideraciones políticas. Sin embargo, a la luz del debate político suscitado en los días recientes,
cuando falta todavía mes y medio para la jornada electoral, es probable que la intención de voto y sobre todo la intención de ir a votar del electorado escolarizado e informado que votó por él en 2018 pueda significar un incremento del porcentaje de votos a favor de su revocación al conocerse estas cuestiones de corrupción y tráfico de influencia que están en este momento a debate. Finalmente, con respecto a mis consideraciones, los partidos políticos de oposición y los líderes de opinión salvo excepciones puntuales, los líderes de opinión que son afines a los partidos políticos de oposición no han llamado a su electorado a votar el 10 de abril en ningún sentido, porque apuestan al desgaste presidencial y de su partido en el ejercicio de gobierno, lo que es lo más natural del mundo, en cualquier democracia electoral, apuestan a su desgaste para obtener un resultado favorable en las elecciones federales de 2024 y además evitar un desahogo innecesario en las elecciones locales previas, las de este año, cuando se trata de una elección cuyo resultado está prácticamente anunciado, puesto que sin duda el presidente va a ganar su ratificación. Sin embargo, a pesar de la estrategia política bien conocida de negarse a reconocer derrotas electorales y de que la necesaria recomposición del INE haya o no reforma electoral, para mí no resulta remoto suponer que la elección del 10 de abril pueda ser la última elección auténtica en un largo periodo por venir, porque el INE, a todas luces, quedará completamente controlado por el presidente de la República y por su mayoría parlamentaria. Conclusiones. La normatividad nacional incluye procedimientos electorales de democracia representativa y democracia participativa. En ambos casos, el derecho de voto es un derecho fundamental. Cada quien debe votar o abstenerse de votar en conciencia en ejercicio de sus libertades. En Latinoamérica, los procesos de revocación de mandato presidencial han conducido a la permanencia en el poder de quienes pudieron haber sido revocados: Hugo Chávez y Evo Morales. Todo indica que en México no va a suceder la excepción y que será ratificado el presidente y que probablemente, lo discutiremos al rato, esto lleve a su reelección o a la prórroga de su mandato. En cualquier hipótesis de resultado de la jornada electoral del 10 de abril, todo apunta a un empoderamiento presidencial que solo puede ser contenido con un notable número de votos revocatorios, pero que de cualquier manera son difíciles o imposibles de conseguir, o bien se tendrá que contener ese empoderamiento presidencial con la unidad de los partidos de oposición en una coalición electoral. Puesto que de manera organizada nadie está promoviendo votar por la revocación, el voto por la revocación presidencial, por minoritario y simbólico que pueda ser, solo puede surgir de una ciudadanía informada, inconforme con la forma de gobernar y crítica,
aunque vayan a ser muchos más los que voten por la ratificación de manera inducida u obligada. Termino solamente señalando un artículo que leí hoy en la mañana en el periódico El Universal de Héctor de Mauleón, donde señala con nombre y apellido y con cargo específico de funcionarios, de un funcionario de la delegación Gustavo Amadero, que aprovecha las autorizaciones para para los mercados sobre ruedas, me doy cuenta, para poder instalar tianguis en la Gustavo Amadero, a quienes se autoriza solamente a cambio de apoyar al presidente y de firmar en la etapa de consulta y de ir a votar por la ratificación del presidente. Esto lo podemos consultar con datos precisos en el periódico Universal de hoy, en el artículo de Héctor de Mauleón. Sería todo de mi parte y estoy atento a los comentarios que surgen para tratar yo de acotarlos en la medida que el tiempo nos lo permita. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo. Sin duda, la información que nos ha compartido en su ponencia es muy importante porque nos da todo el marco regulatorio, jurídico en este proceso de ratificación. Yo le pediría al doctor Castellanos si tiene algunos últimos puntos de vista o reflexiones antes de pasar al siguiente ponente. Por favor, doctor. Rápidamente, muchas gracias. Primero, con respecto a la certeza y seguridad jurídica. Como ya se ha comentado aquí, en todo el país hay propaganda a favor de la ratificación. ¿Quién pagó con qué dinero? ¿Y quiénes son los que están haciendo esa propaganda? La ley dice que no pueden ser los partidos políticos. La ley dice que no puede ser el gobierno. Pero el mismo, creo que todos tenemos en nuestro WhatsApp fotos de 20 ciudades de la República donde el mismo cartelón, el mismo desplegado está publicado en todas partes, lo cual quiere decir que hay alguien que de manera organizada está haciendo la propaganda. Lo curioso es que todo esto, suponiendo que se pudiera identificar quién lo hizo, supongan ustedes que Eduardo Castellanos, profesor e investigador, con lo que gano este mes, a lo mejor me sobran 100 millones de pesos y decido dedicarlos a hacer propaganda en un sentido o en otro, a favor o en contra de la revocación. Yo no estoy cometiendo ningún delito, ninguna falta administrativa. Es una cuestión totalmente irregular. Sería una cuestión totalmente irregular que no me lo permite, además, la regulación jurídica muy puntual en el caso de los procedimientos de la democracia representativa. Está la ley la LEGIPE, está la ley de medios de impugnación, está todo el procedimiento administrativo sancionador, está la ley de delitos electorales. Seguramente yo estaría metido en una cuestión de delitos electorales seria. Pero yo no estaría cometiendo ninguna falta administrativa ni penal, porque esa laguna tuvieron el buen cuidado de dejar esa laguna y esa es la falta de certeza jurídica. De otra parte, incluso, por ejemplo, cuando la secretaria de Educación Pública, cuando la profesora Delfina Gómez cobró el diezmo para los trabajadores del municipio de Texcoco, eso ya fue previsto y sancionado administrativamente por el tribunal y esperemos que la Fiscalía de Delitos Electorales inicie rápidamente un proceso en contra de la señora secretaria de Educación Pública por los actos de corrupción que cometió en un proceso electoral de democracia representativa. Pero en un proceso de democracia participativa, la misma profesora Delfina Gómez le puede pedir el diezmo a todos sus trabajadores de la Secretaría de Educación y no hay delito que la sancione.
por lo menos durante el proceso de democracia participativa. Ahí termino con la certeza y seguridad jurídica. Me voy al empoderamiento, que lo decía también el coronel González. Yo sí pienso que va a haber un empoderamiento si el presidente de la República obtiene el 95% de votos a favor de su ratificación, o el 98% o el 99%. Él no va a decir son vinculantes, no son vinculantes, él va a jalar su 98%. Recordemos que el presidente de la República se caracteriza de varias cosas que ya dije. Primero, jamás ha reconocido una derrota. Segundo, jamás ha respetado las reglas del juego, salvo cuando son en su beneficio. Tercero, jamás ha respetado la Constitución ni las leyes, salvo para embaucar a los que le creen y a los que votan por él, ¿sí? Como ahora mismo lo está haciendo con el proceso de revocación. Entonces, con el 90, el 95, el 98% de votos que obtenga, como ya lo decía Agustín Bernal, ¿qué va a hacer con esos votos? Ese empoderamiento, cuando nadie vaya a votar por la revocación y él tenga un 98, 99% de votos ratificatorios, ¿para qué los va a usar? Yo ya lo dije, en principio, para apoyar sus reformas constitucionales, electricidad, electoral, Guardia Nacional. Pero puede hacer otras cosas para su propia reelección como presidente de la República, para prorrogar su mandato presidencial o por lo menos para convertirse en un jefe máximo de la Cuarta Transformación. Entonces, el problema, y con esto cierro, y planteo mi cordial discrepancia con el coronel Gustavo González, yo sí creo que es muy grave no ir a votar. En primer lugar, porque se trata de un derecho constitucional. Entonces, uno tiene el derecho de ir a votar, y el que no va a votar, y el derecho de votar implica una evaluación, y en una evaluación se premia o se sanciona. Si yo estoy a favor del presidente López Obrador, voy y voto porque continúe. Y si estoy en contra de lo que está haciendo, voy y voto por revocarle el mandato. Y si porque además el presidente López Obrador no juega con las reglas del juego. Nosotros, todos los que estamos aquí, creemos en la Constitución, creemos en la ley y creemos en las reglas del juego democrático. Pero el presidente López Obrador jamás ha respetado las reglas del juego democrático. Nunca. Díganme una sola vez en la que el presidente López Obrador haya respetado las reglas del juego democrático. Jamás. Cuando perdió, dijo que era un fraude. Entonces, ¿qué podemos esperar de él con el 98% de votos a favor de él? Pues va a seguir violando las reglas del juego democrático. Entonces, yo en lo personal, yo no invito a nadie ni a ir a votar, ni no a ir a votar. Como yo lo dije, el objetivo de mi exposición es solamente dar elementos para una decisión de voto o de abstención informada y consciente. Pero ya que sale el punto, ya que, al caso, yo diría, yo en lo personal, como ciudadano, como profesor, yo voy a ir a votar por la revocación, porque es una manera de sancionar a un gobernante con el que no estoy de acuerdo. Muchas gracias, con eso cierro mi participación. Buenas tardes. Muy amable, doctor Castellanos, sin duda, puntos de análisis y de reflexión muy importantes e interesantes. Adelante, doctor. Gracias. Muy brevemente. En primer lugar, yo quiero agradecerle mucho al licenciado Ramírez Izquierdo que haya hecho el favor de recordar esta tarde a mi muy admirado y querido maestro y amigo, don Héctor Labastida. Don Horacio Labastida, don Horacio me hizo el honor de comentar en la Casa Universitaria del Libro mis dos primeros tomos
de la colección Formas de Gobierno y Sistemas Electorales. De tal manera que, a ver, licenciado Ramírez Izquierdo, mucho le agradezco y me sumo con usted al homenaje que los universitarios mexicanos y también los lectores de La Jornada, porque don Horacio escribía todos los viernes en La Jornada, recordamos con tanta admiración y afecto a don Horacio Labastida. Bien, con respecto al propósito de insisto en el propósito de mi intervención, contribuir a una decisión de voto o de abstención informada, consciente, y solamente diría yo al respecto que el derecho de voto es un derecho constitucional, es un derecho fundamental, es un derecho humano, y que implica una evaluación. Cualquier elección, sea la democracia participativa o la representativa, es una elección, como ya lo dije hace rato, y se puede premiar o se puede sancionar. Como profesor de Derecho Constitucional, de Derecho Electoral, de Derecho Procesal Electoral, yo solamente puedo invitar a ejercer el derecho de voto, a evaluar en conciencia, como cada quien considere, si premia o sanciona las opciones que están siendo presentadas. Y aprovecho finalmente estos minutos que todavía me permiten para recomendar muy ampliamente, porque son relacionados con los temas que aquí hemos visto, mis libros publicados por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en editorial Trillas, Mi Nuevo Derecho Electoral Mexicano. Por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y la editorial Tirán lo Blanch, mi libro Análisis Político y Jurídico de la Justicia Electoral en México. De el Poder Judicial de Oaxaca y de Tirán lo Blanch, mi libro Constitucionalismo Multinivel, Argumentación, Deontología y otros temas jurídicos. Y publicado también por el Instituto Internacional del Derecho y el Estado y la editorial Flores, mi libro Control Parlamentario, Técnica Legislativa, Control Parlamentario y Gobiernos de Coalición. Yo creo que solo en la medida en que podamos estar muy informados sobre estos temas, podremos tomar una decisión de voto la más adecuada, la más pertinente, aprovechando esta oportunidad que, como lo dije desde el principio cuando cité a Norberto Bobbio en la democracia, en el futuro de la democracia, sin duda alguna que la democracia representativa y la democracia participativa se complementan para que la voluntad popular se manifieste, se materialice y produzca los efectos mejor posibles para la gobernabilidad democrática de un país. Sería todo, muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Castellanos.